Entonces empezaremos dando los conceptos básicos para entender más la teoría de género y el primero de ellos es el sexo anatómico. ¿Y qué es el sexo anatómico? Pues a muy grandes rasgos son las cualidades tanto internas como externas que presenta tu cuerpo para que te determinen en bien como hombre o bien como mujer en este sistema binario, es decir, una clasificación dual de la sexualidad que solamente contempla al hombre y a la mujer y que evidentemente estamos hablando de que va a negar, patologizar y tratar de excluir a lo que es diferente a solo ser varón y mujer, como es hombre-mujer, como es el tema de los intersexuales, ¿no? Que muchas veces son operados a la hora de nacer para adecuar sus órganos sexuales reproductivos a uno de estos dos géneros al cual más se parezca. Pero bueno, continuamos para no irnos tan lejos. El sexo anatómico, entonces, a grandes rasgos, es las características hormonales, cromosómicas, morfológicas que presenta tu cuerpo que hace que te determinen o bien como hombre o bien como mujer. Ahora, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género, que es el segundo concepto que vamos a tratar, que es muy importante también para la teoría de género, es cómo tú subjetivamente te percibes a ti dentro o bien de un sistema binario como hombre como mujer, o bien en un sistema no binario que puedes considerarte ambas cosas a la vez, ninguna, entre el medio o más o menos dividido, etc. Porque la idea de la teoría de género, al menos desde la concepción, digamos, la que yo puedo seguir o la que yo sigo, es la de tener una sexualidad muy diversa y no negar ninguna identidad de las personas simplemente porque no se adecua a la regla, a lo que sigue la mayoría. Entonces, la identidad de género lo que nos va a decir es cómo nosotros nos sentimos. Y acá tenemos los cisgénero y los transgénero. ¿Qué son los cisgénero? Pues los cisgénero son aquellas personas que su identidad de género, es decir, cómo se perciben, se muestran y se sienten, coincide con su sexo anatómico. Y las personas transgénero son aquellas que su forma de sentirse, de ser, de vivir, de vivirse, ¿no? De expresarse, no coinciden con el sexo anatómico. Y acá tenemos un concepto importante que es la cisnormatividad. ¿Y qué es la cisnormatividad? Y nos puede ayudar mucho en los debates. Es aquella corriente cultural que va a visibilizar y naturalizar, legitimar solamente un tipo de identidad sexual que es la cisnormativa. Cis significa de este lado y trans, que sería la oposición a cis, significa del otro lado. Entonces, todo lo que sea cisnormativo, es decir, lo que encaje dentro de lo que esperan de tu sexo anatómico y cómo tú te sientas con tu sexo anatómico, se va a hacer regla y todo lo demás se va a invisibilizar, patologizar y tratar de desaparecer. Ahora, estos dos conceptos nos van a ayudar a entender el siguiente, que es la expresión de género. ¿Y qué es la expresión de género? Es como yo me voy a presentar al mundo, es como yo voy a comportarme, y son los comportamientos que van a los demás percibir para mí encajarme dentro de lo femenino o dentro de lo masculino, ¿no? Normalmente. Entonces, esto tiene mucha relación con los roles de género, que los roles de género son aquellos comportamientos, actitudes que se consideran naturales, innatos o pertenecientes a determinado sexo. Por el simple hecho de ser de ese sexo se considera que comportarse de esa forma es lo natural. Por ejemplo, que las mujeres seamos más delicadas, que seamos un poquito más cariñosas, que seamos más atentas, ¿no? Y que los varones sean más competitivos, más serios, un poquito más reacios, se podría incluso hasta decir, ¿no? Y estos roles son muy culturales. Esto quiere decir que dependiendo de cada cultura puede variar los roles de género. Ahora, con todo esto
bueno entrar y cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿por qué vendría una moción de debate al respecto y por qué es importante que nosotros podamos manejar estos diferentes temas? En principio porque el tema género, el género para entenderlo de una manera mucho más amplia, tiene dos vertientes, ¿no? O sea, una académica para estudiarlo me refiero y otra la política, ¿no? La ética política. Y dentro de lo académico nos enseñan de que el género es un criterio de clasificación de las personas. O sea, la sociedad tiende a clasificar muchas cosas para poder ordenarse. Entonces, el hecho de tener género hace que podamos separar a las personas para que nosotros consideremos qué comportamientos debe tener cada grupo, qué roles, qué estatus, etc. ¿No? O sea, no tendría nada de malo en principio clasificar a los seres humanos. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que ahí viene la consideración política ética, ¿no? De que se utilice esta clasificación de género también como una jerarquización. Esto quiere decir de que a cierto género se le da más beneficios que a otro, que en este caso sería al masculino por sobre el femenino. Más beneficios en el exceso del poder y en el espacio público, ¿no? Cosas tangibles como eso podemos ver de que, por ejemplo, acá nomás en Perú tenemos una representación política de las mujeres mucho más baja que de los varones. Es decir, tenemos aproximadamente 8 mujeres que están dentro de los cargos políticos en las municipalidades de provincias en toda la comparación de los varones. Entonces nos damos cuenta de esta diferencia abismal. O también en el tema de las mujeres que llevan cargos directivos, ¿no? Por ejemplo, según un estudio que te dicen que solo el 24% de las mujeres llevan cargos directivos en empresas y todos los demás son varones. ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, estas diferencias en base al género de considerar de que cierto espacio para mujeres que suele considerarse el privado, el doméstico, es el adecuado para ellas y de considerarse que el espacio público de competencia, de trabajo, es el espacio adecuado y de realización de los varones para ellos, es lo que genera la problemática cómo uno entiende el género y cómo lo puede cuestionar a través de estos conceptos que estamos viendo que son construidos culturalmente. Ahora, según mi experiencia particular, en una moción hablando sobre el género fue en el torneo más austral del mundo, en el de año pasado, donde nos tocó una moción sobre esta cámara considera que debería existir el tercer sexo. A mí y a Risto nos tocó ser oposición y evidentemente no había forma de entrar de conservas porque no había forma. Entonces lo que nosotros hicimos fue utilizar la radicalización en el sentido de decir, ¿sabes qué? Ellos quieren un tercer sexo, nosotros ataquemos esto con la idea de que todo es construido culturalmente, estas son formas de generar etiquetas en los seres humanos. Entonces lo que nosotros vamos a proponer es que no existe ningún tipo de clasificación de seres humanos porque no somos porque somos más que solo un catálogo de características que deben encajar en algo, ¿no? Entonces nosotros salimos a debatir diciendo de que consideramos nuestra cámara no es que se oponga al tercer sexo, se opone a toda clasificación de los sexos y que no debería existir diferencia entre hombres, mujeres, dos espíritus, por hacer un sentido, o transexuales, etc. Y la verdad que nos fue muy bien porque hablábamos y propugnábamos de que el único género que existe es el género humano y ya. Y claro, terminamos de ganar ese debate porque es lo que más nos representa. La verdad no hubiéramos podido ponernos en una posición conservadora. Claro que siempre puede hacerse, pero preferimos la creatividad. Otro punto que me estaba olvidando comentarles es sobre la clasificación de los transgéneros, que lo voy a hacer de una forma muy rápida porque creo que es también importante, ¿no? Saber de que todos los transgéneros son las personas, como hemos dicho, que en su identidad de género no concuerda con su sexo anatómico. Pero ahí tenemos a los transgéneros binarios y a los transgéneros no binarios. A los transgéneros binarios son aquellos que se encajan dentro de lo que representa el género masculino y el género femenino. Pero aquellos transgéneros no binarios son aquellos que rompen con todo esquema
ya predeterminado de sexualidad binaria, como sería lo masculino o femenino. O sea, son los fluid gender, por ejemplo, las personas que pueden ir de un género al otro género, los agénero, los que consideran que no tienen género, los transgénero en término paraguas, es decir, todo aquello que no se considera ni hombre ni mujer, o se considera ambos o no se considera ninguno. Entonces, con todo esto, espero que les haya ayudado el video, disfruten mucho el torneo y que les vaya muy bien a todos y todas.